Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 4 de San Lucas se nos narra la visita de Jesús que regresa a su pueblo. Jesús ya ha salido, Jesús ya ha iniciado su ministerio apostólico y ahora regresa a su pueblo. Ha predicado, ha leído el texto del profeta Isaías, ustedes lo recuerdan. Ahora, ahí se inserta este texto que la iglesia nos regala hoy en las misas del día. Y Jesús les ha respondido porque ellos lo han retado. Primero se han preguntado, ¿pero quién es este? Y un poco, ¿por qué este no hace aquí entre nosotros los mismos milagros que hace por allá? ¿Por qué aquí las obras de este? ¿Quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Ahora Jesús tiene que responderles y decirles, cuidado, porque el hecho de ser paisanos míos, el hecho de ser de los míos, no les garantiza a ustedes la salvación de Dios. Eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros hemos oído hablar de Jesús toda la vida, hemos nacido en una nación católica, cristiana, tenemos además una cultura llena de elementos de la fe cristiana, que aunque uno no sea muy practicante, pero pues ahí se va enterando de que es Navidad, y aunque a uno solo le interese tomarse unos tragos en Navidad o comer ciertas dietas, pues es Navidad, y entonces uno se entera que, es el nacimiento de Jesús. Algún dato tiene de Jesús. Nos podemos familiarizar con él y podemos pensar que eso basta para alcanzar la salvación, y no. Jesús hoy le responde a sus paisanos que estaban como en la misma tónica que les describo, con un par de ejemplos de la historia de Israel. Les dice, en Israel había muchas viudas en tiempos del profeta Elías, muchas viudas. Y el profeta fue enviado solo a una viuda extranjera, a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Allá fue enviado Elías, y mientras las viudas y las personas en Israel se morían de hambre y de sed por una sequía enorme que había mandado el Señor, esta viuda que se comprometió a tener siempre un panecillo y un jarro de agua para Elías, esta viuda y su hijo, una extranjera, encontraron la salvación. Y muchos leprosos había en Israel, pero solo uno, enemigo de Israel, general de un ejército de invasión, Naamán el sirio, leproso, encontró que el profeta Eliseo lo curó de la lepra. Ojo con las familiaridades con Dios, porque para Dios no existen ni próximos ni lejanos. Para Él existen seres amados, criaturas suyas, hijos suyos, todos necesitados de salvación. ¿Quién de ellos abre la vida? ¿Quién de ellos abre el corazón? ¿Quién de ellos escucha? ¿Quién de ellos acoge su vida y su amor? Ese encuentra la salvación. Pero para eso, y atención que estamos en el tiempo propicio, tiempo de Cuaresma, para eso hay que hacer un camino que se llama el camino de la conversión, de la transformación interior. No puedo seguir siendo yo al natural, yo egoísta, yo soberbio, yo vengativo, yo indiferente a Dios, a su amor, a la oración, a lo espiritual, yo pegado a lo material, yo agresivo, ese yo natural no te lleva por el camino de la salvación. Hay que morir y resucitar. Eso es lo que vamos a proclamar al final de la Cuaresma, cuando estemos celebrando la Pascua, que Él vino y nos mostró el camino, morir y resucitar. Como Él entregó su vida toda al Padre y fue capaz de ir hasta la muerte por amor a nosotros, y resucitó glorioso.
Él nos muestra que hay que morir. Convertirse es morir. Morir a nosotros mismos, a nuestra soberbia, a nuestras seguridades, a nuestras envidias, a nuestros egoísmos, a nuestras venganzas, a nuestros odios. Hay que morir a eso, ni siquiera hay que matizar todos esos elementos de pecado que hay en nuestra vida. Hay que morir al pecado. De eso se trata la conversión. Fíjense que 2 extranjeros, así en el Evangelio, lograron la conversión de sus vidas. Escucharon a Dios, fueron obedientes a Él, hicieron lo que Dios les pedía, y esos 2 extranjeros alcanzaron la obra de la salvación de Dios. Pues mis queridos amigos, aquí estamos nosotros caminando en tiempo de Cuaresma. Pidámosle hoy al Señor que nos alcance la sabiduría para descubrir la importancia, el valor de la conversión en nuestra vida. La conversión que significa el cambio hacia los hermanos, el cambio de nosotros hacia los hermanos. Cuando cambiamos con los hermanos, cambiamos frente a Dios. Es decir, cuando alguien renuncia a su venganza y perdona, el perdón es para el enemigo, a quien perdoné, pero en el fondo el perdón es para Dios. Este se está haciendo como Dios, el que verdaderamente perdona, y perdona porque se siente también él perdonado por Dios. Ese encontró el camino de la salvación. El que antes era soberbio y ahora encontró el camino de la humildad y se está haciendo humilde para servir y para amar, humilde para estar en medio de sus hermanos de otro modo. Ese encontró el camino de la salvación. Cambia frente a sus hermanos, pero cambia fundamentalmente frente a Dios, porque su Hijo nos ha mostrado que Dios es humilde y ama la humildad, que su propio Hijo humilde vino a nosotros. Alguien era egoísta y ahí se ha abierto a la caridad y al amor. Se ha abierto frente a los hermanos, pero se abre frente a Dios. Queridos hermanos, no estemos tan seguros de nuestros propios pensamientos. Dejémonos tocar el corazón por esta palabra santa y pidámosle al Señor la capacidad de entrar en este tiempo de Cuaresma en verdadera conversión, oración, ayuno y caridad con los hermanos. 3 características de este tiempo de Cuaresma. Ahora pidámosle a María que ella nos alcance de Dios la luz, la fuerza, el valor de caminar con gozo, también con fuerza, con esfuerzo, este camino de la Cuaresma, camino de conversión. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Pidamos la bendición a Dios. La bendición no es un talismán, la bendición no es un arte de magia. La bendición es pedirle a Dios que nos transforme, de manera que nosotros podamos ser bendición para los hermanos. Bendición. El egoísta se ha transformado en generoso por la gracia de Dios. El triste, ahora consolado, consuela a sus hermanos. El soberbio, ahora humilde, enseña el camino de la humildad. Así, el que no era como Jesús, ahora es como Jesús. Es bendición para los hermanos. Pidámosle al Señor la bendición,
pero sobre todo el gozo de poder ser bendición en la vida de los hermanos. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Así sea. Reflexión del Evangelio.